Tri de Javier El Vasco Aguirre avanza a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo del 2026. Episodios de contrastes en el torneo abierto de tenis de Inglaterra. Kawhi Leonard regresa a la quinteta de los Raptors de Toronto, donde fue campeón de la NBA. Entre despidos y renuncias, sobreviven los directores técnicos en el Mundial de Fútbol. El piloto mexicano Miguel Granados consigue la victoria absoluta en el Rally Acrópolis en Grecia. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez, recién desempacado de las calles de Avenida Reforma en la capital del país. Si usted lo observa medio maltratado, es que lo pusieron a volar. Pedro Gómez, bienvenido al Bla 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 Deportivo. Y si estoy rojito no es por decir, ay, ni ahogo, ni asfixio, ¿no? No, qué bárbaro, qué celebración la de ayer, con el triunfo de la selección mexicana. Lastimosamente empañada con sí. Esos fallecimientos que no tienen ninguna clase de justificación, ¿no? No, pero además, digo, ya ha sido una constante el incremento de aficionados al fútbol. Ayer se hablaba de más de 1 millón de personas. Claro, empezamos creo que en 300,000, luego nos fuimos a 400, luego a 700 y ayer ya fueron 1 millón. Digo, esto se está desbordando, no quiero saber qué va a pasar el domingo. El domingo si llega a ganar la selección de nuestro país. Bueno, vamos entonces a intentar darle cauce a la conversación de esta noche. Considerabas, Pedro Gómez, que México iba a tener una actuación, sobre todo en la primera mitad, es la impresión que me he quedado, tan positiva, tan redonda, con 2 anotaciones que incluso el propio Alex Aguinaga, ecuatoriano de origen, ustedes lo saben perfectamente, uno de los referentes de futbolistas extranjeros en el balompié mexicano, dijo, no, nos anotaron 2, pero fácilmente pudieron haber sido 4 sin que el equipo ecuatoriano tuviese o presentara alguna clase de reacción. Pedro Gómez. Sí, la verdad es que el equipo de Ecuador, así como se vio ayer, no supo ni por dónde se le vino el vendaval del equipo mexicano, hay que decirlo muy claro de esta forma, porque no encontraron la cuadratura en la que pudieran haber detenido. Sí, contrarrestar la ofensiva mexicana, ¿no? Los embates de los delanteros mexicanos, que en esta ocasión, de verdad, mis respetos, digo, Quiñones y Raúl Jiménez están comportando a la altura del torneo. Y eso ya lo habíamos comentado también en este espacio informativo, que, a ver, Quiñones viene de ser el goleador de la torneo en Arabia Saudita. De la Liga Árabe, pues le ganó nada más al CR7, el torneo de goleo. Correcto. Y bueno, y los méritos que tiene Raúl Jiménez en el fútbol mundial, digo, de verdad está por demás decir que es un jugador importante. Sí. Todavía incluso la temporada pasada estaba jugando en el fútbol de Inglaterra, la que acaba de terminar. Pero va a estar ahora en lo que sería, digamos, la primera A o la segunda división, como lo quieran ver, allá en el fútbol de Inglaterra. Sí, sin embargo, él consciente de ese tema, pero también muy profesional en todos los sentidos, por la responsabilidad que implica para un centrodelantero estar en un mundial y meter goles. Porque hemos visto goles de todos sabores y colores y de repente los centros delanteros o los delanteros no son los que anotan. No necesariamente aparecen, es correcto. Salvo el tema de Messi, que ya lo comentaremos, salvo el tema de Mbappé, que también ya lo comentaremos. Claro. De Erling Haaland, por ejemplo. Y ahora Harry Kane. Harry Kane, ahora que se ha destapado, ya despertó Harry Kane. Y que de lo cual vamos a platicar largo y tendido esta noche. Salvo estos 4 casos, digo, los demás, pues ha habido de todo, y dices, ¿no? oye, pues ya los mencionaste a todos. No, si consideramos que había 48 equipos, 4 es un porcentaje muy mínimo. Y ahora, bueno, se incluye el seleccionado mexicano, que ya anotó Raúl Jiménez, ya anotó Raúl Quiñones. Sí. Y vamos, en esta dinámica, el equipo mexicano de verdad es otro, ¿eh? O sea, cuando hicieron su debut ante Sudáfrica, y aquí lo comentamos también,
no se les veía por dónde. Correcto, no habían convencido a prácticamente nadie a pesar de la victoria. Creo que ni ellos mismos se habían convencido por dónde ponerle caro, plantarle juego a equipos ya de más envergadura. De más envergadura. Sí, sí. La prueba de fuego, decíamos, va a ser con Corea. Y la verdad, con Corea tampoco estuvo complicado el tema, lo dominaron bastante bien, lo leyeron a la perfección. A ver, yo creo que ahí el técnico mexicano y todo su equipo debieron haber estado estudiando muy bien las reacciones de todos los equipos con los que se enfrentaron para poder entonces empezar a discernir los juegos, que es lo que ha estado sucediendo. Ha sido una buena lectura. Sí. Y además, regresando al tema de Ecuador, Ecuador jamás descifró en su estilo de juego cómo detener al conjunto mexicano, porque cuando quisieron empezar a pegar, ¿qué dijeron los mexicanos? No, a ver, primero no me engancho, que eso es dificilísimo. Sí, necesitas estar muy concentrado. Porque al calor del juego te dan una patada y ya se la quieres regresar. Sí, claro. Pero aguantaron muy bien todas las agresiones físicas de los ecuatorianos y luego tuvieron la posesión del balón, que eso es muy importante. Pareciera que se iban hacia atrás y se iban hacia atrás, pero no, el tema era retener el balón, no, aguantar la falta y no caer en el juego cuando ya tenían una ventaja importante. Sí. Esto habla de una estrategia que era de lo que carecía en toda la pretemporada que hicieron, en todos los juegos amistosos que tuvo el conjunto mexicano. Nunca aparentemente hubo una planeación y se andaban, aquí lo dijimos también, andaban experimentando posiciones. Sí. A unos cuantos días de comenzar la Copa Mundial. Sí, claro. Y también nos preguntábamos, ¿por qué Mora no alinea desde un principio? Correcto, sí. Bueno, ya lo dijo, ayer lo dijo el Vasco Aguirre después en entrevistas posteriores, dijo, es que se cansa. Sí. Por eso pues, lo metíamos más adelantito. Sí, tenían que administrar el esfuerzo. Y sí se notó, digo, a ver, el equipo es otro cuando está jugando Mora. Pero ya en el segundo tiempo sí ya lo vimos ya disminuido físicamente. Un poco por el ritmo del juego y otro poco porque también se la pasó tirado en el piso bastante tiempo. Digo, a ver, fue muy intenso el partido. También lo golpearon, también le dieron sus llegues, entonces, y el muchacho tiene 17 años. Sí. Y no sé si viste, y nuestra audiencia no nos va a dejar mentir, hubo ahí un detalle muy chusco al principio del juego, no se notó mucho, pero sí se alcanzó a salir en otras tomas, que en la formación inicial cuando tienen un niño. Sí, cuando los iban acompañando ellos, los jovencitos, sí. Pues el niño que acompañaba a Mora estaba más alto estaba del mismo tamaño, más Gilberto alto Mora, que él, y le dijo a su compañero al lado, oye, vamos a cambiar. Te lo cambio porque te va a tapar, o sea, sí. De ese tamaño de niño estamos hablando. Sí, claro. Entonces, a ver, está haciendo, yo creo que el 300 o el 400% para la edad que tiene, comportándose como un jugador adulto y haciendo que el equipo cambie cada vez que entra al terreno de juego. Que bueno, ya estaremos platicando de esos protagonistas de la jornada de ayer, pero ya les adelantamos que desde Inglaterra se ha emitido un comunicado. Todo apunta a que Morita, como ahora le llaman prácticamente todos los relatores, jugará la próxima campaña en la Liga Premier con el Manchester United. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Una exhibición como hace mucho tiempo no se veía, sobre todo en la primera mitad, es la que ha cuajado la oncena que dirige Javier el Vasco Aguirre para clasificarse a la fase de los octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol. Con un estadio azteca pletórico, los integrantes del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol cumplieron con su cometido, algunos de ellos de manera brillante, casos particulares de Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Alonso Jiménez y Julián Quiñones. 2-0, ha alternado el cotejo ante su similar de Ecuador y con ello, los mexicanos ya se alistan para su siguiente partido, mismo que se efectuará el próximo domingo en el llamado Coloso de Santa Úrsula. Inglaterra y su afamado goleador Harry Kane serán el rival de turno para los seleccionados mexicanos en un encuentro que colocará al vencedor en la ronda de los cuartos de final de la cita mundialista.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues como siempre, invitarles a tener una interactuación mucho más intensa. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche. La noche de ayer ya les planteábamos la interrogante del domingo, pero ahora ya todo mundo sabe que Inglaterra será el adversario del conjunto tricolor. Entonces Javier Aguirre y los suyos vencerán a Inglaterra el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Díganos usted si va a ganar el conjunto tricolor o no. Los ingleses saldrán avantes en ese compromiso. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Pedro Gómez, compártenos los jugadores que en tu opinión fueron destacados, además de lo que ya citabas de Quiñones y Raúl Jiménez, en esta victoria muy significativa para el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues fíjate que lo platicamos un poquito fuera del aire, ¿no? Sí. El tema de Obed Vargas, por ejemplo, que decíamos es destacable, es un tipo que está muy bien plantado en su posición. Sí, correcto. Y sabe perfectamente qué hacer con el balón en el momento que sea. Puede ser en un apuro, puede ser en una ventaja, puede ser para retener el balón, puede ser para defender, en fin. O sea, como dicen los sudamericanos, le da mucho criterio. Le coloca criterio a la salida de la pelota, al manejo del balón. Y hablando de salidas, bueno, el Tala Rangel, la verdad es que ha estado a la altura de los encuentros. Cuando se ha tenido que aplicar, lo ha hecho con bastante solvencia. Hoy es un arquero muy seguro. Y tanto así que no ha recibido gol en el Mundial. Hasta ahora no, después de 4 partidos sigue imbatida esa valla. No estoy seguro de la estadística, si por ahí algún otro equipo no haya recibido gol, pero el tema de Tala Rangel es de comentarse. Es meritorio, por supuesto. Porque además el portero es el primero que tiene la perspectiva del ataque y es el que ve las espaldas de todos. Correcto. Entonces él tiene que estar con el central ordenando a sus compañeros. compañeros. Pero a ver, ya que estás hablando de eso, ¿no te llenaba de ansiedad y de angustia que de repente le daba la pelota a Johan Vázquez y luego se la regresaba al Tala Rangel y el Tala César Montes y uno decía, ya por favor saquen la pelota del área grande, la están colocando ahí en riesgo? Sí, a ver, sí, el nervio que siempre ha existido con los partidos de la selección es que diga por ahí alguien en algún momento se distraiga, venga el error y pum, ¿no? La anotación. Sin embargo, lo hacían con una displicencia y con una seguridad. Sí, exacto, con convicción en la salida. Que vamos, ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo en ese momento. Pues nosotros no, porque estamos afuera y lo vemos diferente. Pero adentro del campo las cosas suceden de manera totalmente distinta. Y ellos perfectamente entendían y leían los recorridos ofensivos o las tapadas de las salidas del equipo rival para entonces poder hacer ese tipo de pases. Digo, a ver, claro que sí dan nervios, pero lo importante no es que al público le dé nervios o al aficionado, lo importante es que a ellos no les den nervios. Estén seguros. Y si hacían eso en ese momento, con tanta presión, con el estadio lleno, con los ecuatorianos volcados al frente a quererles quitar el balón. Y con jugadores que todos alinean en el fútbol europeo. Pedro Gómez, ese es el otro elemento que hay que destacar. Por eso el tema ahora, me voy a desviar tantito para después regresar, pero ahora que ya sabemos quién es el rival de México y que es Inglaterra, no está por demás decir que a Inglaterra se le puede ganar. Porque ya hay el cáliz, vamos a decirlo. Sí, ya está el antecedente más reciente, digamos, ¿no? Ya probaron. Ya se probaron. Con equipos que juegan en esa liga, en la liga inglesa, que para mí es la mejor liga del mundo, que es una liga rápida, fuerte. Demandante como la que más. Ríspida también, y que ahí tardan más en caer que en levantarse. Ya tuvieron su probadita con los ecuatorianos, que también tienen jugadores alineando en esa liga. No va a ser muy diferente lo que hagan los ingleses en este momento. Ahora, si fuimos testigos del partido de hoy, no sé si lo vieron, pero le costó mucho trabajo a Inglaterra abatir a República del Congo. De hecho, estuvieron abajo en el marcador. Estuvieron abajo y tuvieron muchas dudas al frente. Sí. Entonces, a ver, cuando le cierran la puerta a Inglaterra, de repente ya no sabe qué hacer. Ellos son muy rápidos en el contragolpe y arman jugadas muy rápido. De la nada, pero con mucha velocidad.
pero cuando les ponen el carro enfrente, de repente empiezan a perder la paciencia y empiezan a caer en errores. Sí, sí. Digo, ya al final, no sé si fue, quiero pensar que el fondo físico, porque pues sí, estaba, Sí, el partido fue muy exigente. fue el durito, ir y venir, el claro. trajinar del encuentro fue muy complicado. Y entonces ya al final yo creo que los jugadores de República del Congo sí les pasó factura el tema de correr para todos lados, como lo hacen todos los equipos africanos, corren para todos lados. Y eso yo creo que ya lo aprovecharon con más experiencia los ingleses y capitalizaron, y sobre todo con el aporte de Harry Kane, que ahí dentro del área es un matón el tipo, y pudieron salvar ese tema. A ver, entonces me regreso con México, por supuesto que ya tuvo un encuentro así, por supuesto que lo sabe manejar ya vieron cómo se manejan los tiempos con un equipo rápido, porque los ecuatorianos... Sí, muy rápidos, son sí, muy claro, rápidos. por supuesto, los atacantes. Pero supieron detenerlos. Ajá. Supieron... anticiparlos y hacer la cobertura, la asistencia, casi siempre 2 contra 1. Y sobre todo, efectivamente, después de hacer eso que tú atinadamente acabas de comentar, hacer la salida al contraataque correspondiente y ser vertical, con pasos acertados y cortos. Eso fue lo que hizo el equipo mexicano en esta ocasión, y seguramente todos debieron haber visto el partido de hoy de Inglaterra con República del Congo para saber qué hacer el domingo. No dudo ni tantito que sí hay mucha posibilidad de ganar, más de la mitad de posibilidad de ganarle a Inglaterra, sí hay. Bueno, pues yo no le había extendido como tal la pregunta ni la interrogante a Pedro Gómez, pero ahí está su respuesta para que ustedes vayan también normando su criterio de cara a la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, particularmente me llamaron la atención algunos otros elementos. Jesús Gallardo, ya lo saben ustedes, el zaguero lateral por el costado izquierdo, que siempre se incorpora muy bien al ataque, ahora estuvo bastante administrado. Prefirió darle la prioridad que merecía el salvaguardar el sector defensivo, dar la pelota como casi siempre lo hace, porque el perfil técnico de Jesús Gallardo es muy destacado, siempre servía bien la pelota, pero ya no se iba tan alegremente hacia el ataque. En contraste, Jorge Sánchez en el otro extremo de la cancha marcó muy bien, corrió como hace mucho tiempo yo no lo veía. ¿A qué me refiero? Con inteligencia práctica. No me voy a desgastar en coberturas que no merecen que yo regrese en un sprint de 40 o 50 metros. Voy a anticipar la jugada para tener la velocidad e incorporarme al ataque. Y lo hizo en 2 o 3 ocasiones muy bien, poniendo en grave riesgo a la saga ecuatoriana. Y fíjate qué vaciado, porque cómo se van complementando. Ahora el Piojo Alvarado ya tuvo a alguien de sus mismas características del otro lado, para poder apoyar justamente ese tipo de salidas. Entonces, ya escalonando las posiciones, te vas dando cuenta, por lo menos en el partido de ayer, que ya hay un sistema. Que ya hay una idea más o menos clara, perfilada, definida. Efectivamente, y a eso ya le sumamos que Quiñones y Raúl, pues ya se encontraron, ya se ven. Que han estado certeros, se buscan ya, ahora sí, en una asociación muy colaborativa. Los dos se dan buenos pases, y bueno, pues ya les metieron ahí a Mora en medio. Que siempre les da el servicio con ventaja. Es correcto, y bueno, pues ahora ya el escalón ya se empieza a ver completo. Y yo creo que ayer prácticamente todo el plantel... incluso los que entraron de suplentes también lo hicieron de manera destacada. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En la capital londinense han dado comienzo las actividades correspondientes al torneo tenístico más afamado del orbe, el Certamen Internacional de Wimbledon. Para esta versión del 2026, los contrastes no se han hecho esperar, y ante el sonado regreso de la estadounidense Serena Williams, el resultado de ese primer partido ha sido negativo para la raquetista, que ya cuenta con 44 años de edad. De hecho, la propia Serena Williams ha agradecido el apoyo de los aficionados, pero ha terminado el cotejo con una lastimadura en la rodilla derecha, lo cual pone en duda su participación en la competencia de dobles femeninos junto a su hermana mayor Venus Williams.
Posición extrema es la que ha podido disfrutar el tenista número 1 de la clasificación mundial para profesionales, pues en solamente 3 sets consecutivos ha podido transitar por la primera ronda del torneo de Wimbledon, con lo cual el italiano Jannik Sinner se confirma como uno de los grandes favoritos para conquistar el prestigiado certamen de Wimbledon. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Ya Pedro Gómez emitió su opinión. Él considera que México sí tiene las condiciones para superar a la selección de Inglaterra y por ahora el 85% coinciden con Pedro Gómez, el 15% dicen que no, que en el Azteca el domingo por la tarde los ingleses saldrán airosos de ese compromiso. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Hablemos un poquito de los jugadores que la afición queretana conoce y que además aprecia y estima cariñosa y profundamente. Y me estoy refiriendo a Luis Romo, que ha tenido hasta ahora una Copa del Mundo verdaderamente destacada, recuperando la pelota, sirviéndola siempre con sentido y con ventaja para el compañero. Lo hizo en el partido de manera muy brillante ante República Checa y la noche de ayer en el Estadio Azteca una vez más dio cátedra de cómo recuperar la pelota y servirla correctamente. Y entrando como suplente, también, como dicen algunos, muy enchufado en el partido, Orbelín Pineda, demostrando que tiene calidad internacional y solamente una pequeña falta de, ¿qué podríamos decir?, de precisión o de finura en el remate, impidió que hiciera incluso la tercera anotación del equipo mexicano. ¿Qué decir de los dos surgidos de la cantera queretana, ahora que andan contratando paraguayos que vienen de quién sabe dónde, norteamericanos que quién sabe dónde rayos han jugado? Bueno, estos surgieron, señores, que ahora dicen que son los propietarios del Querétaro, del fútbol profesional. Estos surgieron de acá y están en la selección nacional en la Copa del Mundo. Pedro Gómez. Y los vendieron, los malgastaron. ¿Harán falta ahora en el equipo? Bueno, imagínate nada más. Qué bárbaro. Ya del Querétaro ya hablaremos en su momento, hoy Sí. no es momento, pero sí, la verdad, Luis Romo, lo habíamos comentado también anteriormente en este mismo espacio, su solvencia no es de ahorita, ya está probada. Probadamente Luis Romo es un jugador muy seguro, muy capaz y de los pocos que han sabido consolidarse dentro de la liga como un jugador muy rentable y que por eso, bueno, pues está teniendo los resultados que en este momento. Y que se ganó la confianza del Vasco Aguirre, ¿no? Porque había varios otros jugadores que en esa misma posición aparentemente brillaban más con sus propios clubes. Sí, y si te das cuenta, en el caminar de Luis Romo, se ha ganado la confianza de todos los técnicos donde ha jugado y todos lo han alineado como titular. Sí, claro, sí. Y empezamos pues, en Querétaro. Sí, luego Cruz Azul, luego Chivas, claro. Chivas, y ahora, bueno, pues está en la selección mexicana y tan solvente es para jugar que, bueno, efectivamente el Vasco le da la confianza y lo alinea de titular, ¿no? Entonces, Luis Romo, lo de Luis Romo no es nuevo. Lo de Orbelín tampoco, porque también con el paso del tiempo y de los equipos, también ha demostrado que es un jugador muy entrón, muy encarador y con mucha personalidad dentro del campo. Él es muy frontal, ¿eh? Si toma la pelota y ve la posibilidad de driblar al zaguero, lo va a atacar sin pensarlo dos veces. Sí, pero y no le importa chipote con sangre, decíamos en el barrio, ¿no? Sea chico, sea grande, o sea, del tamaño que sea, él se avienta y lo hace. Se anima, se atreve. Correcto. Y de esos jugadores diferentes, estaba muy urgida la selección nacional. Sí. Y ahora con lo que vimos ayer de Orbelín, porque no había tenido minutos dentro del campo, ayer otra vez ya casi en la parte final para dar descanso a otros jugadores lo ingresan, pero no ingresa
A ver, Sí, me voy a empezar a enganchar. Ni a especular, ni a guardarse nada. Nada. Al 100% desde el primer momento. Entró al ritmo Sí. de cómo se estaba jugando el partido Sí. en ese momento. Ujú. Entonces, entró enganchado. Y sobre todo considerando otra vez, si ya hablaste, Pedro Gómez, de los atacantes ecuatorianos, pues los zagueros también, todos son internacionales, incluso Hincapié, pues sabemos que alinea con el Arsenal, y el jugador expulsado también alinea en Europa, es decir, no eran una perita en dulce a los que encaró, como correctamente expresaste, Orbelín Pineda, y casi siempre que estuvieron en el mano a mano, salió adelante Orbelín Pineda. Sí, y además, a ver, le faltaba un poquito de finura, ¿no? Sí. Digo, tal vez porque también, tuvo pocos minutos dentro del terreno de juego, pero los aprovechó. Sí. Los aprovechó muy bien. Cumplió muy bien con las tareas que le asignaron. Sí, muy claro. bien. Y que era no bajarle el ritmo a la Así es. posición ni al Ajá. juego. O sea, entrar y tampoco. Y no permitir que el equipo inconscientemente se echara hacia atrás para que los ecuatorianos incluso estuvieran intentando avasallarte. No. Vamos a jugar en la cancha de ellos para que sigan preocupados de marcar a nuestros atacantes. Y si en momentos había algunos episodios en los que el conjunto mexicano regresaba el balón por alguna banda, era para tener solamente la seguridad del esférico. Correcto. Y que efectivamente Ecuador no tuviera la oportunidad de arremeter en contra de nuestra portería, ¿no? O sea, esconderles el dulce un rato también tuvo sus dividendos, ¿no? Bueno, pues eso fue, digamos, una actuación casi redonda, particularmente de Luis Romo y de Orbelín Pineda, que seguramente en estos días van a estar saturados de estar viendo los videos de la selección inglesa, cómo van a tener que enfrentar a ese equipo el próximo domingo en el Estadio Azteca. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se incrementa la actividad de traspasos en la NBA, específicamente con algunos de los jugadores que en condición de agentes libres se encuentran en la búsqueda de un mejor equipo para la campaña venidera. No obstante ello, los elementos señalados como mejores propuestas, casi todos ellos ya han conseguido acomodo y restan solamente aquellos que podrían entrar en negociaciones de orden secundario. Entre los jugadores que ya han firmado un nuevo contrato destacan Giannis Antetokounmpo, quien jugará ahora para el Calor de Miami, Ja Morant, quien alineará con los Blazers de Portland, y más recientemente Kawhi Leonard. Quien fuera campeón de la NBA con San Antonio y después con los Raptors de Toronto, vuelve a la urbe canadiense contando ya con 35 años de edad, pero con el deseo de volver a coronarse en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿El Tri de Javier Aguirre vencerá sí o no el próximo domingo a Inglaterra en el partido correspondiente a la fase de los octavos de final? El 80% dicen que sí, el 20% dicen que no. Esos han de ser fanáticos de los Beatles, ¿verdad? Por eso dicen que no van a ganarle los mexicanos a los ingleses en la cancha del Estadio Azteca. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. A ver, Pedro Gómez, ¿cuáles consideras que van a ser los elementos que van a estar predominando en la atmósfera de cara a ese partido del próximo domingo? Quinto partido, el inefable, el quimérico, el inalcanzable. Quinto partido, tuvieron que pasar poco más de 4 décadas para que ese partido se pudiera presentar. Pedro Gómez. Y 40 años después nos volvemos a encontrar con el tema de que vamos a ver si pasamos el quinto partido, ¿no? Ajá, porque sí. hasta ahí. Y platicábamos la estadística, no me acuerdo si fue al aire o fuera de él, que las mejores actuaciones del equipo mexicano, cuando han llegado al quinto partido, ha sido cuando México ha sido sede del Mundial. Por supuesto, en el 70 y en el 86. Y en el 86. Y ahora que somos otra vez en el 2026 sede mundialista,
volvemos a llegar al quinto partido. Ujú. O sea, el tema aquí es quitar las telarañas y Los los fantasmas, dices tú. para poder pasar al sexto partido. Ujú. A ver, ese es el tema de la selección mexicana, muy mental, que sí juega Sí. y que lo hemos comentado aquí, y que por supuesto va a ser un factor en el que sí va a estar pensando en algún momento la selección y tendrán que contrarrestarlo. Con respecto al tema de los ingleses, pues a mi sano juicio serían 3 cosas A ver, que tendría en la atmósfera en contra el equipo el británico. equipo británico para el partido del domingo. La primera es esa semifinal Sí, perdida en el Estadio Azteca ante Argentina. ante Argentina con la mano de Dios. Ok. Y con uno de los mejores goles de las Copas del Mundo, Es ¿no? El de correcto. Maradona. A ver, no tienen un buen recuerdo mundialista en el Estadio Azteca. Oye, En serio, pero, eso juega. Ok, pero de los que están alineando ahora con Inglaterra, la gran mayoría ni habían nacido en el 86, Pedro Gómez. Tampoco los del 70 ni los del... A ver. Bueno, ok, no hay una buena sensación No. de volver a ese escenario, digamos. No, pues no, porque Ok. inmediatamente van a decir, no, pues aquí el equipo perdió. Y Aquí no sé Maradona qué, y nos aquí puso un Maradona baile nos puso un pinche... Sí, de claro. aquellos. Pues Ajá. ese es el tema de ellos. Ujú. Ese es uno. El otro, la altura. Ok. A ver, los europeos todos sabemos que con la altura se van para abajo. Sí, sí, Por sí. eso el equipo británico está planeando en este momento ya llegar un día antes para que el tema de la altura no les pegue tanto. Ok, ok. Y Que la- ese siempre ha sido un debate, ¿no? Sí. Incluso con los corredores, Pedro Sí. Gómez, y tú lo sabes muy bien, el entrenamiento en altura para oxigenar, para que la sangre tenga mayor capacidad de transportación de oxígeno, pero hay también otra corriente científica, médica, que tú la conoces mucho mejor que yo, pero que habla, incluso a título de recomendación, no lleguen ni 3 ni 4 días antes, lleguen incluso el día del evento para que se vean menos afectados por esa circunstancia. Son esas dos corrientes de opinión. Sí, claro, digo, a ver, en esta ocasión pues, es muy poco probable que el equipo británico vuele el mismo día que va a jugar a Sí, la claro. sede, ¿no? Tendrán que llegar... Sí, es un tema hasta de logística Sí, para claro, todos ellos, claro, claro. entonces tienen que llegar en la tarde-noche para cenar, dormir, descansar, meterse a las cámaras hiperbáricas al siguiente ¿Qué día, día? desayunar, Sí. oxigenar bien todo el cuerpo E irse, y- e irse e al irse Estadio al Azteca. estadio, así, literal, o sea, ni siquiera van a tener chance de reconocer la cancha del Estadio Azteca. Ujú. Y eso es muy importante Sí, para claro. cualquier equipo, reconocer el terreno en el que vas a jugar. Sí, Yo siento que no van a tener la misma oportunidad, justamente cuidando el tema de la altura bueno. y llegar prácticamente al cuarto para la luna del encuentro. Ese sería el La segundo segunda, elemento. es ¿Y el correcto. tercero? No, es que somos muy escandalosos, cabrón. No, a ver, tú te imaginas a 80,000 pelados gritando Sí. México, México. Sí, 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 sí. Y el equipo rival escuchando todo Sí, eso claro. durante 90 minutos. Sí. Y que si ya les chiflan y que si ya Los presionan. los presionan Sí, y sí, que sí. si ya Y los acosan. y que si ya cantan el cielito lindo y que si ya la ola Ujú. y que bueno, Y a que ver, si no el ole. todo, exacto, Sí. todo ese ruido ambiental, Ujú. claro que sí influye. Sí, sí, sí. Por eso, a ver, en su justa dimensión, la Bombonera aquí en Toluca, por eso es un estadio complicado, porque está muy pegada la Sí, grada a la cancha sí, y correcto. se alcanza a escuchar perfectamente hasta la respiración del público. Sí, claro. Aquí son 80,000 Sí. que van a estar gritando al mismo tiempo y cantando el himno nacional al mismo tiempo. Esa parte también, Ujú. que es inyección de vitamina pura para el equipo Que mexicano. fue de los gestos que me agradaron mucho en el partido ante Ecuador, cuando viene toda la ceremonia protocolaria, los jugadores mexicanos, incluso Julián Quiñones, a viva voz, cantando el himno nacional como le corresponde a cualquiera que se dice mexicano. Claro, por Ujú. supuesto. Entonces, eso, claro que lo van a ver los ingleses, Ujú. claro que lo van a escuchar y claro que lo van a sentir. Entonces, el factor del jugador número 12 También será importante. va a ser
la tercera condición en la que, bueno, van a jugar en contra de los ingleses. Bueno, en eso coincides con Agustín El Chino Morales, que nos acompañó ya en la semana anterior, y yo le decía, Agustín, tú jugaste en ese escenario, tú fuiste seleccionado nacional, pesa un coso como el Estadio Azteca. Por supuesto que pesa, y el que diga que no, te está diciendo mentiras. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Completada la primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo del 2026, ha iniciado la danza de despedida de varios de los técnicos responsables de distintas selecciones, algunos de ellos francamente muy prestigiados. Tal vez uno de los más sonados haya sido el de Marcelo Bielsa, cuyo seleccionado uruguayo fue eliminado tempranamente y él ha presentado su dimisión a la tarea de director técnico. Más recientemente, Ronald Koeman, timonel de la escuadra de los Países Bajos, eliminado en la fase de los 16avos de final, también ha presentado su renuncia a la responsabilidad técnica de la otrora Naranja Mecánica. Sebastián Becasese, entrenador de la selección de Ecuador, superados por la oncena tricolor, ha sido despedido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante lo que han considerado como un rotundo fracaso de los sudamericanos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a observar cómo marchan los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Javier el Vasco Aguirre y sus pupilos vencerán a Inglaterra el próximo domingo en el Estadio Azteca. El 87%, siguiendo la opinión de Pedro Gómez, dicen que sí. El 13% dicen que no. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vamos a cambiar un poquito de tema, porque tiene que ver con algo que está sucediendo mucho más allá de la Copa del Mundo, pero que ha provocado un auténtico cisma en el atletismo internacional, y no solamente entre los corredores, sino entre dos grandes marcas que producen, venden y promueven artículos deportivos. La guerra, podríamos decir, entre Nike, que hace apenas unos cuantos meses atrás se había manifestado en quiebra técnica, y Adidas, la marca de origen Tedesco, que está intentando recuperar el dominio del atletismo internacional. Pedro Gómez, ¿qué pasó en la Maratón de Londres 2026 y cuál es el antecedente, digamos, más llamativo de esa disputa, de esa batalla por tener o por contar con los mejores corredores, con los mejores maratonistas del mundo? Sí, fíjate que, híjole, fue tremendamente impactante. Sí. De entrada, el asunto de bajarle a las 2 horas. Sí, que era como la frontera mítica, ¿verdad? Sí. Era la frontera psicológica. Nadie en su sano juicio podría siquiera intentar cubrir la distancia de 42 kilómetros y 195 metros en menos de 2 horas. Sí, y además, Sawe, que es el poseedor ahora de la marca mundial. De la marca mundial del maratón, pues vamos, o sea, tú lo veías muy sólido al frente Sí. y cuando llegó y paró el reloj, todo el mundo dijimos, wow, o sea, Sí. Quedó atrás lo que había hecho en su momento también con esa marca Eliud Kipchoge, ¿no? Así es, que ese es el antecedente de la rivalidad entre estas dos grandes empresas. Solamente que se dieron en dos escenarios muy diferentes. Sí, claro. Y hay que decirlo en su justa dimensión. Sí. Y también tengo que hacer un paréntesis, y que aún con todo lo que analicemos en este momento en torno a las marcas, jamás le vamos a quitar los méritos a Eliud Kipchoge, que para mí sigue siendo el papá de todos en el maratón. Ándale, pues. Digo, a ver, eso es un tema personal. Sí, es una apreciación. Es un súper atleta Kipchoge. Sí, la verdad indudablemente. Es que todo lo que ha conseguido, todos los méritos que tiene. Y una trayectoria intachable además, ¿eh? Y súper querido en el mundo del running. A ver,
Kipchoge está en otra esfera, está en el Olimpo. Corresponde a otra categoría. Sawe va empezando, esperemos que también tenga sus méritos porque, bueno, pues apenas... Y que logre consolidarse, Pedro Claro. Gómez, porque hemos visto a muchos atletas tener de repente un deslumbrón de esta naturaleza y después jamás vuelven a aparecer. Sí, Kipchoge, bueno, pues él sigue siendo uno de los consentidos de todos los que corremos. Bueno, dicho esto, estuvo y seguirá estando el tema de la guerra de las marcas. Sí. Y cuando hablamos de la guerra de las marcas, no es el registro en el cronómetro, sino de las dos empresas que se disputan el mercado de los artículos deportivos. De las marcas que patrocinan a estos dos corredores, a estos dos maratonistas. Cuando Kipchoge hace la marca abajo de las 2 horas, sí, es por auspicio de la marca Nike. Ok. De origen estadounidense. De origen estadounidense, que fueron quienes invirtieron en un laboratorio, en pruebas textiles, en pruebas de alimentación, en pruebas de carbohidratos, en pruebas de todo tipo. Sí, y le pagaron al conjunto de liebres que acompañaron al corredor en este objetivo. E hicieron una prueba de maratón nada más para Kipchoge con la ruta del maratón de Berlín. Que es el más plano de todos los maratones top del mundo, es el más plano. Y entonces hacen la misma ruta del maratón de Berlín, cierran las calles, pero el único que iba a correr para dar esa marca iba a ser Eliud Kipchoge. Y contratan a un grupo de corredores para que lo vayan jalando en el ritmo que debería ir. Las famosas liebres. Ajá, kilómetro a kilómetro. Sí, correcto. ¿No? Entonces, para que mantuviera la frecuencia de paso requerida. No corrió solito. Corrió con un grupo y luego se cambiaban y otro y se cambiaban y se escalonaban. Sí, se iban relevando. Total que llegó con un grupo, pero el que tenía que correr desde el principio hasta el final era él. Y lo consiguió. Bajó la marca a 1.59. Sí. Pero bueno, viene Sawe y a Sawe no lo patrocina Nike. A Sawe lo patrocina Adidas. Viene Sawe y para Sawe también Adidas hace prácticamente lo mismo e invierte en laboratorios, en comida, en geles, en estrategias, en textiles. En controles antidoping también. Controles antidoping, en zapatos. Tecnología. Sí, claro. A ver, Sawe corrió con unos tenis que pesan 97 gramos. Sí, absolutamente nada. A ver. Pero con una suspensión desarrollada en laboratorio. Especialmente para el corredor, ajustaron su peso, su talla, a ver, todo. Igual su pisada incluso. Igual que hicieron con Kipchoge. Adidas hizo lo mismo, copiando, vamos a decirlo así, o bueno, semejando el modelo de trabajo que hizo Nike. Y también lo consiguieron y superaron la marca de Kipchoge. Aquí el tema es... Que hay que decir que esa marca sí fue validada porque fue en una prueba convocada por la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, como le llaman ahora, pero además no solamente él bajó de las 2 horas, sino que quien termina en el segundo puesto también lo consigue. Es correcto. Y además, efectivamente, el tema es que no corre solo. Así es. O no hicieron un circuito para él solo, sino que corre dentro con todos los demás competidores de una prueba del Maratón de Londres, avalada por la Federación Internacional de Atletismo y que era una prueba oficial y que por lo tanto entonces en los libros oficiales el poseedor y el único que tiene la marca abajo de 2 horas es Sawe. No así Eliud Kipchoge, que aunque la consiguió en una especie de laboratorio en vivo, no lo hizo dentro de una competencia oficial y por eso no le reconocen la marca, como que él fue el primero que bajó las 2 horas, aunque todos sabemos que sí. Pero lo que hizo Sawe fue recrudecer con su marca la disputa entre las dos grandes empresas. Que ahí se están peleando todavía y que ahorita lleva la delantera Adidas, hay que decirlo. Bueno, pues ahí está, todo esto sucedía antes o en los días previos a que iniciara la Copa del Mundo y luego esa información futbolera nos ha avasallado y por ello era importante compartir estas notas con ustedes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Campeón mundial de la categoría Master en el llamado WRC, el piloto mexicano Miguel Granados se encuentra en plena campaña de defensa del cetro que se adjudicó la temporada anterior en el realismo de velocidad. Llegada la cita del Rally de Grecia, uno de los escenarios tradicionales para el Campeonato Mundial de la especialidad, Miguel Granados y su navegante, el catalán Marc Martí, se alistaron para una dura prueba. Después de negociar 17 etapas de velocidad, Miguel Granados se acreditó el primer lugar de forma absolutamente meritoria y con ello ha sumado puntos muy valiosos, puntos para la clasificación mundial de competidores de la categoría Master. Este resultado le permite a Miguel Granados acumular 25 puntos en su contabilidad particular y con ello se aproxima a solamente 15 unidades de quien se ubica por ahora en el primer lugar de esta campaña en el WRC. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer ahora sí los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre vencerá a Inglaterra el próximo domingo por la tarde en la cancha del Estadio Azteca. El 79% han opinado que sí. El 21% sostienen que no, que los ingleses saldrán adelante en ese compromiso. Gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de comunicarse con nosotros para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Muchas gracias. Corresponder también a algunos de sus comentarios y de sus saludos. Beto Ayala, mi estimado Beto Ayala, gracias por comunicarte. Ised Mérito, muchas gracias Ised por comunicarse con nosotros. Félix Alberto Capilla te deja saludos, mi querido Pedro Gómez. Fuerte abrazo, mi querido Félix. Marlendi Mayuga desde la capital del país, muchas gracias. Y este es un dato que nos comparte muy puntualmente Arturo Ponce. Arturo, un saludo y gracias por compartir. Dice, México, es decir, la selección mexicana de fútbol, en el Estadio Azteca, en partidos disputados en el Estadio Azteca, es una estadística llamativa, pero igualmente contundente. Tiene 70 partidos ganados en el Estadio Azteca, 17 empatados y solamente 2 perdidos en el Estadio Azteca. Si nos guiamos por este dato que muy amablemente y muy certeramente nos comparte Arturo Ponce, pues prácticamente tendríamos que pensar que si la estadística tiene algún sentido y la ley de probabilidades existe, pues sería bastante probable que el conjunto tricolor salga adelante del compromiso ante los ingleses. Pedro Gómez. Sí, claro, a ver, ¿cuántas probabilidad tienes de sacarte el melate en el sorteo que haces? No, es como una en 35 millones, una cosa así. Y sin embargo hay alguien que se lo llega a sacar. Sí. Entonces tampoco hay que confiar tanto en la estadística porque ya hubo 2 antecedentes de que el equipo mexicano perdió. Y eso sí, creo que decíamos fue contra... ante equipos centroamericanos, Costa Rica y Honduras. No así contra un europeo. No. Entonces... Ahí todavía la estadística que amablemente nos mandan toma más valor porque contra los europeos no hemos perdido en el Estadio Azteca. Sí, correcto. Solo contra los sudamericanos. No, centroamericanos. Perdón, centroamericanos. Equipos centroamericanos, ¿Sí? Bueno, de este lado del charco. Sí. Vamos a decirle así. Entonces, el tema es que ahí todavía se incrementa la posibilidad de que el equipo mexicano salga airoso el domingo ante Inglaterra. Bueno, pues así está la circunstancia y esperamos, por supuesto, que el equipo mexicano dé una muy buena actuación y consiga clasificarse a la fase de los cuartos de final. Y bueno, pues por supuesto que mientras se disputa el Campeonato Mundial, el deporte continúa su marcha y una de las citas más esperadas del año es desde luego el Tour de Francia, la prueba reina del ciclismo para profesionales por etapas, con la enorme novedad para los fanáticos en México de que el originario de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, hará su debut con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, primera ocasión que se presenta en la ronda gala. Pedro Gómez. Híjole, yo tuve muchísimo miedo cuando se cayó y se lesionó Isaac del Toro. Sí. Yo dije, híjole, no vaya a ser que no vaya a llegar al Tour de France porque ya lo tenían programado dentro de su calendario de competencias. Y mire, y qué agradable sorpresa fue verlo de regreso y ganando un serial, o sea, ganando
recuperado totalmente. Y ahora, bueno, pues se anuncia que sí, efectivamente va a integrar el equipo de los Emiratos Árabes para el Tour de France y que va de gregario de Tadej Pogacar, ¿no? Sí, que es el gran favorito. Que es el gran favorito. Y que va por su quinta victoria en el Tour de Francia. Y ojalá y la consiga, de verdad, ¿eh? Y ojalá Isaac del Toro sea parte fundamental para que Pogacar consiga esa quinta victoria. La verdad es que a mí me encantaría que fuera así, porque en ese momento casi Pogacar ya le estaría entregando el relevo a Isaac del Toro. Literal, ¿eh? Entonces, ya Pogacar, pensando yo creo que también ya en bajarle un poquito. Sí, él ha dicho que incluso el retiro ya aparece en su horizonte. Claro. Me encantaría que ganara el Tour de France, de veras. Y que Isaac del Toro fuera pieza fundamental para que él lo haga. Porque ahí ya estaríamos casi anunciando el relevo generacional en el equipo para que ya en próximas ediciones, ya de otras competencias e incluso también posiblemente para el Tour de France, Isaac del Toro llegara como la principal figura de los Emiratos Árabes. Bueno, pues habrá que decir que ambos llegan con victorias fundamentales. Tadej Pogacar consiguió la victoria absoluta en el Tour de Suiza y por supuesto el mexicano Isaac del Toro hizo lo propio en el Tour de Auvernia, donde se enfrentó a dos de sus rivales directos y a ambos los superó. Uno se tuvo que retirar por caída y el otro, su excompañero Juan Ayuso, el español que aparece en la lista de favoritos para intentar ganar el Tour de Francia, también fue superado por el pedalista mexicano. Así es que parece que la decoración está completa y habla la prensa especializada de que el británico Yates y el mexicano del Toro serán las dos piezas fundamentales para catapultar a Tadej Pogacar en la búsqueda de la victoria absoluta en la versión 2026 del Tour de Francia, que inicia el próximo sábado con salida en Barcelona. Así es que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la actuación del baja californiano Isaac del Toro. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Mi querido Ed Martínez, muchas gracias. Amigos del Bla 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 Deportivo, ¿y sí? Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez. Bueno, pues le mandaron ya saludos también. Dicen algunos que tardíos, yo no creo, sino más bien muy puntuales por el cumpleaños de Pedro Gómez, que dice que lo va a ir a celebrar el domingo al Paseo de la Reforma. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.